con las Olimpiadas, en este momento tenemos que estar todos unidos Claro apoyando sí, a nuestro claro que equipo tico, Así como si no va hubiera a un ser. mañana. Qué lindo. Así es. Bueno, y conversando todo un poco, la naturaleza muchas veces nos ofrece espectáculos maravillosos que no siempre podemos ver porque no estamos ahí en el momento preciso, ¿verdad? Maravilloso, Rafa, pero ¿sabes quién tuvo la oportunidad? Nuestro compañero Fabián Mesa precisamente estaba en el Parque Marino Ballena y sí, se deleitó. Y aquí le queremos compartir todas estas imágenes maravillosas. Hombre, Fabián. Al salir del Parque Nacional Marino Ballena, el capitán tenía una noticia muy importante que darnos. Por hoy tenemos una muy buena sorpresa ya. Unos compañeros ya tienen ubicadas más de 3 madres con crías acá en lo que es la parte central del Marino Ballena. Entonces vamos a estar corriendo un poco rápido a encontrar esas ballenitas. La lancha rápida avanzó a todo motor. De camino, iban apareciendo animales que no podíamos dejar pasar. Estas aves son propias de Isla Ballena. Su nombre científico es la Rabiorcado magna. El momento llegó. Hace exactamente unos segundos acabamos de ser testigos de un espectáculo increíble. Un vallenato nos dio una, no sé cómo llamarlo, yo prefiero que ustedes lo vean. Las ballenas son el tercer mamífero más grande del mundo y bien también el tercer animal más grande del mundo, la ballena jorobada. O sea, yo no sé ni siquiera cómo describir este espectáculo. ¿Qué le pareció? Muy bonito, la verdad es que muy bonito. Hemos visto ya ballenas en otra zona, en la zona de Montezuma, pero aquí también muy bonito. Impacta, además porque lo ves muy cerca y bueno, está muy chulo. Pues impresionante porque no mucha gente puede ver estas cosas y pues poder ver esto en primera persona pues muy chulo la verdad. Impresionada y increíble pues ver una cosa tan grande tan cerca, muy chulo la verdad. Lo que pasa es que uno a veces respirar, este cetáceo puede medir entre 15 hasta casi 18 metros. Las hembras son más grandes que los machos, su dimorfismo es como de unos 2 metros, y siendo más grande la hembra, pueden alcanzar pesar hasta 35 toneladas y vienen de los polos. Ahorita tenemos la población del sur, la que se desplaza más de 8.000 kilómetros de la Antártida hasta el trópico para reproducirse en el agua caliente. Luego de 4 meses de gestación, ya el vallenato adquiere suficiente madurez dentro del vientre de la madre, lo cual le da seguridad de que el agua fría no le haga abortar. Su gestación total debe ser entre 11 meses a 1 año antes de parir a la cría. Esta es la temporada de ballenas en el Pacífico Sur de Costa Rica. Espectáculo. Qué espectáculo. Con razón a la ballena jorobada se le llama la acróbata de los océanos. Así es, y es que ustedes vieron en las entrevistas, todos los que estaban ahí era gente de afuera, eran extranjeros, y nosotros que estamos aquí, hay que ver ese espectáculo, compañeras. Hay que ver ese espectáculo, pero además, ¿viste cómo hacen esos giros, verdad? Cómo se van para atrás literalmente y hacen esas piruetas, que es lo que las caracteriza a ellas. Por eso son espectaculares y todo el mundo muere por ir a verlas y divisarlas, porque hay gente que no tiene suerte. Vean las imágenes. Es que vean las imágenes y además yo digo que hasta a veces, exacto, se están luciendo, porque cuando ellos sienten que hay personas que están ahí cerquita, como que dicen, les voy a dar el show, quiero que me vean, y además estaban con sus vallenatos, qué lindo, o sea, también
es la parte de la naturaleza donde uno puede ver este espectáculo, pero además la esa madre es la con su característica cría. principal, Tere, por la que las ballenas están aquí justamente, por ese proceso, ¿verdad? Y ese disfrute y por dar a luz, porque se Es que viene les gusta. en la temperatura del mar, de Decías nuestro que mar. este es el momento, ¿verdad? Este es el momento, estamos entrando a la temporada de las ballenas y para que todos Wow. los que sueñen con ver este espectáculo en vivo, pues es momento de hacer planes, de colaborar con el turismo y buscar la fecha indicada, porque son aproximadamente suerte. 2 meses y medio, 3 meses, creo que es lo que dura. Exactamente, pero sí también muy importante. Es suerte, ¿verdad? Porque a veces la ballena no quiere salir, entonces Y no ustedes salió. pueden hacer el tour y todo y van a ver otros animales lindísimos, pero bueno, Pero van a ver tener las suerte, ballenas, pero van a sí, tener sí, suerte. es suerte. Este va a todo. ser un año Y sí. espectacular para ver ballenas. Así es. así Ay, es. yo quiero ir, deberíamos hacer un programa Hagamos para ir a uno. ver ballenas. Muy bien. Vámonos. ¿Vámonos? Vámonos con Rafa, mejor también. Gracias compañeros y ahora vamos a hablar de pensiones porque resulta ser que siempre la Caja Costarricense de Seguro Social está buscando adultos mayores, también niños con alguna discapacidad y es que durante la pandemia se entregaron más de 24,000 pensiones por adulto mayor y también 10,000 pensiones a personas en condición de pobreza y por eso está con nosotros el gerente don Ubaldo que va a conversar con nosotros. Don Ubaldo, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes ahí en cabina, ahí donde están en el programa y a todos los que nos están observando. Don Ubaldo, ¿cómo está la repartición de las pensiones durante la pandemia? Claro, la seguridad social es impresionante, no solamente desde el enfoque de la salud, combate al COVID y todo el trabajo que ha hecho la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que también durante el año 2020 el seguro de pensiones mantuvo su actividad protectora, su actividad de cobertura, principalmente a todos aquellos adultos mayores en condición de pobreza que solicitaron una pensión del régimen no contributivo, pero también a aquellos que están en situación, por ejemplo, de invalidez, como muy bien usted lo apunta. Del régimen no contributivo nosotros otorgamos 9,800 pensiones. Vea usted qué interesante, casi las 10,000. Ahora, del seguro de invalidez, vejez y muerte, nosotros otorgamos 24,000 pensiones. En total, prácticamente superamos las 34,000 pensiones que dan cobertura de la gama más diversa. Viudas, huérfanos, inválidos, adultos mayores y principalmente un grupo que para este mes les tenemos una muy buena noticia, que es principalmente el grupo de las personas que padecen de parálisis cerebral profunda y tienen una pensión especial. Son 4,500 personas, jóvenes en su mayoría, que tienen ese padecimiento y este mes, al finalizar este mes, en el pago de este mes, van a recibir un incremento en su pensión de aproximadamente 7,000 colones. Entonces, la seguridad social avanza, no solamente otorgando pensiones, aumentando cobertura, sino para este grupo específico, mejorando el beneficio en aproximadamente 7,000 colones. Me parece que es un dato importante en momentos de pandemia donde nosotros estamos recuperándonos en materia de ingresos, no solamente la Caja, sino el Estado, el Ministerio de Hacienda. El paraguas de protección sigue abierto para todas las personas que necesitan de esta protección. Ahora, don Ubaldo, estas personas de este grupo en especial que van a recibir este beneficio, ¿ustedes se ponen en contacto con ellos o ahora bien ellos tienen que hacer algún procedimiento para poder adquirir este beneficio? Para recibir un trámite de pensión hay dos caminos. El camino más sencillo es bajar el formulario de solicitud de pensión que está en nuestra página web. Por eso es que nosotros insistimos en que la familia es la red de apoyo más importante, tanto para el adulto mayor como para el huérfano o para el mismo solicitante de pensión por parálisis cerebral profunda, que ellos no pueden llenar el formulario, ellos no pueden hacer la gestión. Entonces, la madre o el padre encargado puede bajar, ¿verdad?, el formulario que está en nuestra página web, lo llena y nos lo puede enviar a las direcciones de correo electrónico que en ese mismo formulario están. Ahora, eso entonces, esa es la forma más fácil. Ahora, perfecto, eso lo puede hacer solo mamá y papá o un familiar directo, o también, digamos, yo podría ayudar a algún amigo, por ejemplo. Claro, si por ejemplo usted le va a ayudar a un amigo adulto mayor que él tiene autonomía, pero se le dificulta el llenar un formulario y enviarlo a una cuenta de correo, la persona puede llenarlo con usted
usted lo escanea, por decirlo así, de una forma muy sencilla, y nos lo envía a la dirección de correo que está ahí, ¿verdad? Todos podemos ayudar a un adulto mayor a presentar la solicitud de pensiones vía correo electrónico o vía plataformas digitales. Ahora, don pero Ubaldo, cuando se trata de solicitudes de pensión por invalidez, por ejemplo, o para personas como estos menores que padecen de parálisis cerebral, el único que puede presentar la solicitud es el encargado, en este caso el padre o la madre. el tutor legal. El tutor legal. Perfecto. Ahora, don Ubaldo, ¿cuál es la dirección de correo electrónico o la página web de la que hemos estado conversando? ¿Vos nos las podrías brindar para que Sí, claro. todo el mundo Sí, lo claro. pueda apuntar? Sí, la página de nuestra institución es www.ccss.sa.cr. Ahí va a encontrar un link de pensiones y puede bajar el formulario. ¿Y a cuál dirección de correo puede mandarnos la documentación? A una dirección que se llama rnc-en-medio servicios@ccss.sa.cr. Entonces, esa dirección de correo es muy sencilla, y si tiene que escribir al seguro de invalidez, vejez y muerte para mandarle el trámite, también lo puede hacer a una dirección como esta, IVM, en lugar de RNC, IVM de invalidez, vejez y muerte, _en-medio, CCSS, servicios.sa.cr. Perfecto. Don Ubaldo, ¿cómo ha funcionado o cómo ha cambiado la dinámica ahora con toda la cuestión de la pandemia, que muchas personas han perdido el trabajo, o ahora bien también se han visto montones de jornadas de trabajo reducidas? Sí, lo hemos visto. El año pasado fue un año bastante complicado para nosotros como pensiones. ¿Por qué? Porque el número de cotizantes vino a la baja. Y acordémonos que el seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte se nutre básicamente de las cotizaciones que aportan todos los costarricenses. Entonces, ahí lo que observamos inmediatamente fue cómo, para poder enfrentar el gasto, tuvimos que utilizar los ingresos que genera la reserva, que son los intereses. Al final salimos adelante con el pago de pensiones, pudimos dar 24,000 pensiones en el seguro de IBM, 9,800, prácticamente 10,000 en el régimen no contributivo, financiando tanto con recursos de las cotizaciones, los cotizantes que estuvieron activos, más los intereses que generó la reserva. Aún así, tuvimos el buen éxito el año pasado de que la reserva no decreció, sino que siempre mantuvo un ritmo creciente, creció en 42,000 millones, y para este año 2021 sí esperamos que la reserva ya empiece a crecer a un ritmo mayor, y desde esa perspectiva ya empezar a seguir dando los pasos correctos para garantizar las pensiones, no solamente de los que están actualmente jubilados, sino también a las futuras generaciones. Ahora, don Ubaldo, ¿a partir de cuándo entonces se eliminó el retiro anticipado de la pensión a los 60 y 61 años? Sí, todavía no se ha eliminado, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que traer información a todos los que nos están escuchando. El retiro anticipado el retiro anticipado por esfuerzo contributivo no se ha eliminado. Lo que hay es un acuerdo de junta directiva donde le pide a la administración que haga una reforma reglamentaria. Nosotros estamos redactando esa reforma reglamentaria y en un par de semanas se estará presentando nuevamente a la junta directiva para que someterla a discusión y aprobación. Una vez que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, empezaría a regir. Y habría una transición de 2 años. Pero vea qué interesante. Yo creo que ahorita nosotros entendemos que el retiro por vejez en Costa Rica es a los 65 años. Todos los adultos mayores que se retiraron el año pasado del régimen no contributivo ya lo hicieron a los 65 años y lo han venido haciendo a los 65 años. En el seguro de invalidez, vejez y muerte, prácticamente la mitad de los adultos que se están jubilando lo hacen a los 65 años. Entonces, la Seguridad Social lo que está haciendo es eliminando el retiro anticipado, que genera un costo bastante alto al sistema para garantizar hasta por poco más del 2050 la sostenibilidad del régimen. Pero ya prácticamente una buena parte de la población costarricense lo viene haciendo. Y vea lo más claro en este tema es que aquellos que necesitan el apoyo de todos nosotros
ya se jubilan a los 65 años, que son los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. Lo que queremos es trasladar esa edad de retiro, ya mantenerla ordinaria y no como anticipada, para todos los adultos mayores que se jubilan en el seguro de IBM. Ahora, don Ubaldo, entonces, ¿cómo sí se puede hacer el retiro anticipado de los 60 y 61 años? ¿Bajo qué vías debe de hacerse este retiro? Ahorita que está vigente, pues normalmente se hace llenando las solicitudes que están en la página web. Pero cuando se apruebe la reforma y finalice la transición, ya los hombres solo podrán jubilarse a la edad ordinaria de 65 años y las mujeres podrán jubilarse con una edad anticipada de 63 años. Pero aquí hay un tema importante. El tema más importante, yo creo, es que hay una alternativa todavía que queda vigente de retiro anticipado, y es con recursos que nosotros, todos los trabajadores, podamos acumular en el régimen voluntario de pensiones complementarias. Cuando nosotros acumulamos recursos en ese régimen voluntario de pensiones complementarias que administra la operadora, aunque la caja establezca que la edad de retiro para el hombre es 63 y la mujer, 65 y la mujer 60. Ok, estamos teniendo problemas con la conexión. Estamos conversando de pensiones para que estén al tanto de los regímenes, del régimen y del proceso para poder hacer el retiro y saber que pronto va a haber una reforma que no va a permitir hacer el retiro anticipado a los 60 y 61 años. Don Ubaldo, ¿ya estamos con usted de nuevo? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, aquí estoy. Sí. Ok, perfecto. Don Ubaldo, le quería consultar lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien que nos está viendo empieza a hacer todo el papeleo y la tramitología para hacer el retiro anticipado de los 60 o 61 años y pasa esta reforma? Entonces, ese trámite ya como quedó ahí en proceso, ya no podría ejecutarse. No. Todo lo que se tramite antes de la transición se tramita con las reglas que estaban vigentes al momento en que presentó la solicitud. Entonces, por ahí no hay que tener temor. Si la persona presenta, por ejemplo, su solicitud de pensión el último día de la transición, aunque ya entre a regir la nueva reforma, la solicitud se presentó antes. Entonces, el beneficio se tramita con las normas que estaban vigentes al momento que él presentó el trámite de pensión. Entonces, por ahí no tener ninguna incertidumbre. Lo cierto es que una vez que se cierra la ventana de los 2 años, que sería a partir de la publicación en la Gaceta, ¿verdad? Ahí sí, todas las nuevas solicitudes se tramitarían con las reglas nuevas. Perfecto, don Ubaldo, muchísimas gracias. Don Ubaldo es el gerente del régimen de pensiones y hoy estuvo conversando con nosotros y le agradecemos montones que nos aclarara esta información. Vamos con Ítalo, que tiene más acá en la Casa de Giros. Gracias, Rafa. Y esto que usted ve en pantalla es lo que su intestino necesita. Ahí están todas las defensas o muchas de las defensas que usted puede adquirir, pero eso sí, con los fermentados. Estamos con Danelia Herrera. ¿Cómo está, Danelia? Hola, Ítalo. Buenos días y buenos días para los televidentes. Danelia, ¿por qué los fermentados tienen tan buena fama para el intestino? Bueno, te cuento, Ítalo. En realidad, los fermentados son súper fáciles de hacer, son deliciosos. Además, nos van a ayudar muchísimo en nuestra salud intestinal, nuestra salud digestiva y además en nuestra salud en general. ¿Cómo se potencian esas cualidades de los de esto? Las conservas fermentadas o conservas probióticas pasan por un proceso de fermentación, Ítalo. Y entonces, después de que pasa ese periodo, vamos a adquirir o se van a producir enzimas digestivas que son súper fundamentales para absorber los nutrientes de mejor manera y además vamos a obtener probióticos que son fundamentales para nuestra salud intestinal. ¿Cómo es que se usan, Danelia? Ok, los podemos utilizar en diferentes opciones, digamos. Consumirlos así tal cual, directamente después del proceso de fermentación, o si no, agregarlo poco a poco a diversas preparaciones como aderezos, ensaladas,
incorporarlos diario a cada una de nuestros alimentos o comidas. Hay muchos que son muy famosos, pero puede agarrar cualquier vegetal y, por ejemplo, hacerlo de cebollita y chile que tenemos aquí. Exacto, esta es una muy buena manera o forma para poder potenciar y no desperdiciar los vegetales desde la casa. Entonces, podemos utilizar todos los vegetales, siempre y cuando no sean vegetales harinosos, como cuáles, papa, yuca, plátano y camote. Pero el resto, tenemos todo un abanico de posibilidades para poder fermentar nuestras conservas. Si lo hace papa, se termina siendo una tola. Imagínense qué desastre. Si agarro la cebollita morada y la convierto en esto, imagínense las defensas que tenemos. Veámoslo bien, Danelia. Totalmente. Aquí tenemos una remolacha fermentada con semillas de pimienta, tenemos también vainicas con eneldo y ajo. Vea, vamos suavecito para ver esto. Si agarro la remolacha, ¿cuánto es remolacha y cómo la fermento? ¿Cómo hacemos? Perfecto, aquí tenemos un ejemplo, Ítalo. Bueno, vamos a hacerlo con una forma muy sencilla. Démosle. Las cebollitas que tenemos en la casa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, siempre en un recipiente de vidrio siempre vamos a fermentar en recipientes de vidrio, no plástico, no aluminio. ¿Ok? Entonces lo lavamos bien, esterilizamos con agua caliente y entonces vamos a agregar el vegetal de nuestra preferencia. Ahorita vamos a hacer estas cebollitas que tenemos en juliana. Y le puso ramitas ahí. ¿De qué son estas ramitas? Le vamos a agregar tomillo fresco. ¿Cómo le levanta, verdad? También el tobillo. Exacto. Y también tenemos romero. Entonces yo aquí ya agregué las cebollas, siempre en juliana, o las picamos. Y ramita entera, exacto, ¿verdad? No ramita importa entera. Que vaya ahí. No, siempre bien lavada, bien lavada. Entonces vamos a agregar acá las hojitas y entonces con agua previamente filtrada o dejamos hervir el agua y que llegue a temperatura ambiente. Quitarle el cloro y todas las cosas. Quitarle el cloro porque como queremos potenciar todos esos microorganismos buenos que están en nuestras conservas, el cloro tiende a bajar la actividad de los microorganismos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 500 mililitros de agua. Ajá. Vamos a agregarle 3 cucharadas de sal marina. Medio litro, 3 cucharadas. Exacto. Ahí está la proporción. De sal marina. Ojo que es sal marina, ¿verdad? Exacto, sal marina, siempre. O también puede ser sal rosada del Himalaya. Pero como en Costa Rica vivimos rodeados de costas, entonces la sal marina de Costa Rica es de las mejores. Así es. Bendito Dios. Totalmente. Vamos a mezclar bien, Ítalo, que esté bien disuelto. ¿Ok? Y ahora sí, ya cuando está bien disuelto la sal, vamos. ¿Cuánta cebollita tiene ahí en juliana? Aquí tenemos 250 gramos, perdón. Ajá, ok. Vamos a agregar la salmuera, conocemos popularmente como salmuera, y cubrimos bien. Uy, qué rico. Ajá, vamos a cubrir bien. Aquí, si no tenemos tapa de plástico, tenemos tapa metálica, vamos a utilizar algún tipo de papel encerado para que no tenga contacto con el alimento. Que no toque nada. Exactamente. Vamos a tapar, cerramos bien y aquí vamos a dejar por 3 días a temperatura ambiente. ¿Ok? Danelia, perdón que le meta el caballo así. Hay gente que le empieza a dar vuelta cada 2 días y que la menea. ¿Eso vale? En realidad, como vamos a fomentar un proceso de fermentación, puede generar mucha presión y si lo estamos moviendo mucho, se nos puede romper el recipiente. Entonces, lo dejamos así, pero eso sí, Ítalo, vamos a poner un platito aquí, porque en estos 3 días vamos a tener un proceso que se llama lagrimeo o va a salir agua. ¿Ok? Entonces, aquí, para que no tengamos desastres en la cocina, vamos a ponerlo sobre alguna tacita o algún platito para que no nos ensucie eso. Después de 3 días ya está oficialmente fermentado. Exacto, después de 3 días ya se cumple el proceso de fermentación, se llama fermentación ácido láctica. Y a partir de ahí ya podemos aprovechar todas las enzimas digestivas, todos los probióticos. Eso sí, lo llevamos a la refrigeradora
y puede durar hasta un mes en refrigerador. ¿Hay algún tipo de olor o de color que uno diga, no, eso ya está listo? Exacto, sí. Por ejemplo, los colores se potencian, como por ejemplo aquí vemos los rabanitos, las vainicas, siempre los colores se potencian y a veces tienden incluso a cambiar la textura de los vegetales. Danelia, le agradezco mucho. Con muchísimo gusto, Ítalo, muchas gracias y que pasen feliz semana. Siempre es un gusto. Pati. Bueno, y vamos a ver quiénes se identifican con esa sensación de ahogo, de falta de aire, que esto pudiera pasar cuando subimos corriendo las gradas o de repente en una caminata muy larga, pero ¿qué pasa si esto se vuelve un síntoma en diferentes situaciones? Podría deberse a una afección al corazón, podría tratarse de los pulmones, podría incluso tratarse del estómago. Bueno, vamos a analizar esto con el doctor Paolo Duarte, a quien le agradecemos desde ya. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos los televidentes. Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, verdad, cuando tenemos esta sensación de falta de aire? Aquí hay una cosa importante, es que realmente la sensación, o la disnea, que es como se conoce el término médico, es una sensación subjetiva de la persona. O sea, nosotros como médicos no podemos evaluar qué tanto le está faltando el aire a usted, ¿de acuerdo? Entonces es una sensación de dificultad para respirar, es una sensación de falta de aire, como lo describen las personas. Entonces, básicamente, cuando uno está ante eso, es muy importante, así como muchas cosas en medicina, hablar con la persona, ¿verdad? Y muchas veces, con solo hablar, con examen físico, ya usted está alcanzando casi un 75% de precisión en el diagnóstico. Entonces, la disnea la podemos clasificar de muchas maneras. Puede ser de un inicio agudo. Usted me dice, bueno, es que tengo 2 días de que estoy con falta de aire y me está costando cada vez más. O por el contrario, puede ser crónico. Tengo 6 meses de estar con falta de aire que me ha venido cada vez aumentando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esas subdivisiones que hacemos nosotros nos pueden ayudar un poquito como para guiarnos hacia dónde está el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando esta situación aparece en una persona joven? ¿A qué se pudiera deber? Vamos a lo mismo, o sea, la disnea, si la clasificamos como aguda o crónica, nos va a orientar mucho el diagnóstico, independientemente si somos jóvenes o adultos mayores. De la edad. Exactamente, ahora, varían un poco las causas, indudablemente, al ser la disnea una manifestación de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, indudablemente, conforme aumentamos la edad, es mayor probable que vamos a tener falta de aire por algún problema cardiovascular, ¿verdad? Cardíaco propiamente. Pero igual, el hecho de que seamos jóvenes no quita que podamos tener un infarto, no quita que podamos ser asmáticos. Entonces, más que la edad como tal, nos interesan muchas cosas. Nos interesa la forma de presentación, el tipo de disnea. No es lo mismo, hay una disnea que uno habla que es ortopnea, o sea, la gente que cuando se acuesta siente falta de aire. Eso nos puede orientar a problemas cardíacos meramente o a veces pulmonares. La disnea cuando nos ponemos de pie, que se llama platipnea. Hay disneas que es más bien cuando uno se cuesta de medio lado. Entonces todas esas cosas nos van a ayudar. La otra cosa muy importante son los síntomas acompañantes. Si tenemos o no dolor torácico, si tenemos o no tos, si hay presencia de fiebre, si hay presencia, en fin, de algunas otras cosas que nos pueden ir ayudando. O sea, lo que nos tiene que quedar claro que entonces esta falta de aire o ahogo no solamente es cuando nos ejercitamos o hacemos un esfuerzo, sino que puede ser sin hacer ejercicio, puede ser realmente sin ningún tipo de sobreesfuerzo. Sí, hay causas fisiológicas de disnea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar alto, por ejemplo el Cerro Chirripó, obviamente tenemos una menor disponibilidad de oxígeno, hay una menor presión de la atmósfera en general. Está el caso del embarazo. Las mujeres cuando están embarazadas, sobre todo ya en el tercer trimestre, por el crecimiento del bebé y todo eso, pues, me puede generar falta de aire, ¿verdad? Pero en general, prácticamente la disnea es algo que no es normal, que deberían obligarnos a ir a buscar ayuda o a consultar siempre que tengamos disnea, porque no es un síntoma que sea normal. Digamos. El ejercicio, bueno, como usted me mencionó, el ejercicio indudablemente sí. Si nosotros no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y nos ponemos a hacer ejercicio, pues sí. O incluso si ya estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pero la intensidad del mismo es alta, nos va a dar disnea. Ahora, si estamos en una situación como esa, doctor, ¿la recomendación sería respirar por la boca o respirar por la nariz? En general, lo fisiológico es respirar por la nariz. Eso es básicamente, ¿por qué? Porque tenemos barreras que nos impiden la entrada de alergenos o de sustancias, ¿verdad? Que es la mucosa nasal. Nos sirve para dejar una temperatura en el aire
¿verdad? Un poco más cálida, humedecer el aire que estamos respirando y eso por lo tanto no va a irritar la vía respiratoria. Si usted va a un carro, saca la ventana y empieza a respirar por la boca, va a sentir cómo se seca la garganta, ¿verdad? Entonces eso no es, digamos, lo fisiológico. Lo que pasa es que hay condiciones en donde ya solo el hecho de por respirar por la nariz no damos abasto, entonces ahí es donde viene respirar con la boca abierta. Sí, claro, claro. Ahora, doctor, vámonos para la pantalla para que sea más fácil incluso ilustrar, ¿verdad? Cómo funciona el organismo y cómo anticipar este tipo de situaciones. Claro. Ok, ahí lo vemos. Por ejemplo, si hablamos de los pulmones o si hablamos del corazón, como decíamos, o incluso el estómago, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en cualquiera de ellos? Ok, debemos tomar en cuenta varias cosas. La percepción de la disnea es un proceso muy complejo, en donde interviene lo que es el centro respiratorio que se ubica en el tallo cerebral, en donde intervienen unas cosas que se llaman quimioreceptores que están a nivel del arco aórtico, que no está pintando, y a nivel carotidio, ¿verdad? Donde van a censar la cantidad de oxígeno que tiene la sangre, la cantidad de dióxido de carbono que tiene la sangre. Por otro lado, tenemos receptores de movimiento a nivel de lo que es la pared torácica también. Entonces, el hecho de sentir disnea puede obedecer a muchas alteraciones como tal. Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, tenemos esta sensación de ahogo, pero además hay una inflamación en el abdomen? Ok. Usualmente cuando uno respira, el músculo principal que nos ayuda a respirar es el diafragma. El diafragma se ubica en esta partecita de aquí. Y eso, para darnos una idea, es como cuando usted tiene una jeringa y baja el émbolo. Sí. Entonces, al bajar el émbolo, aspira el aire, ¿de acuerdo? Entonces, el diafragma tiene que disminuir a medida que inspiramos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un aumento en la resistencia en el músculo diafragma, ya sea porque tenemos 8 o 9 meses de embarazo, ya sea porque tenemos una distensión en cámara gástrica o en colon. Es tremendo, exactamente. Sí, dependiendo cómo se ubique y cómo esté posicionado. Y si es uno, son dos o son tres, además, con mayor razón. Exacto. ¿De acuerdo? Ajá. Además, otra cosa muy importante, la obesidad. ¿Por qué? ¿La obesidad puede traer este tipo de situaciones? Claro, la obesidad nos va a ayudar, nos va a intervenir desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es, al aumentar la cantidad de grasa que tenemos alrededor de los pulmones, ¿sí? Los pulmones no se van a poder expandir. Además de que la obesidad no solo es grasa por fuera, sino que la obesidad incluye aumento del tejido graso, de la cantidad de grasa a nivel de los órganos internos. Entonces, ¿qué pasa? Al haber mayor grasa, hay mayor ocupación del abdomen, claro, y vamos a lo mismo, dificulta la adecuada movilización del diafragma. Entonces, es una causa de disnea. Obviamente, es una causa de disnea crónica, ¿verdad? Porque nosotros, conforme vamos ganando peso, eso cada vez va influyendo más, aunado el hecho de la poca actividad física probablemente que haga la persona. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad, doctor? La ansiedad, o sea, cuadros de ansiedad pueden provocar efectivamente ese ahogo o esa falta de aire. Claro, la ansiedad es una de las principales, o es muy frecuente. Lo que pasa es que uno siempre tiene que ser mal pensado. ¿En qué sentido mal pensado? En que yo no le voy a decir a una persona de buenas a primeras, no, eso es un ataque de ansiedad, sí, claro, y dejarlo tranquilo. O sea, existen otros mecanismos. Incluso hay una herramienta tal vez un poco que es sencilla, que es un oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso nos va a ayudar a definir. ¿Cómo se hace eso? Ok, eso se introduce aquí. El dedo. Esto ha cobrado mucho auge ahora con lo del COVID. Entonces eso nos va a dar dos valores. Tal vez por las uñas a veces puede haber un poquito de dificultad a la hora de la lectura, ¿verdad? Pero nos va a dar lo que es la saturación de oxígeno, que insisto, aquí está en 78, pero no es porque usted esté con problemas de oxigenación. Muy probablemente se deba a que tenemos lo de la pintura de uñas y el frío. Cuando tenemos frío se produce vasoconstricción, entonces puede darnos falsas lecturas. Entonces tenemos una saturación que está en 79. Indudablemente, si usted tuviera una 79% de saturación, no estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Pero entonces esto es un arma que nos puede ayudar. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa. El hecho de que tengamos una oximetría normal no quiere decir que no tengamos algo malo. O sea, usted en este momento tiene una infección pulmonar, usted va a empezar con falta de aire. Puede ser que de momento su oxigenación esté normal. ¿Por qué? Porque usted tiene mecanismos compensatorios, es un pulmón sano que va a compensar ese problema. Lo que pasa es que ahí es donde empiezan a jugar un papel importante, digamos, la sospecha clínica y otros estudios alternativos que nos pueden ayudar.
Bien, muchísimas gracias, doctor. Lo cierto es que no hay que subestimar estas faltas de aire, sobre todo si son recurrentes. Doctor, que pase un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Gracias, Ítalo. Cambian las restricciones y cada vez más fiestas clandestinas se están dando. Fabián Mesa tiene toda la información. Fabián, adelante, compañero. Ítalo, estamos con don Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, porque a partir del mes de septiembre van a haber cambios y él nos los va a explicar de forma tendida. Don Alexander, creo que es importante hablar, por ejemplo, de la restricción vehicular que va a cambiar ya en cuestión de unos días. Sí, realmente los cambios para septiembre están orientados a avanzar un poquito en la reactivación económica, en mantener o recuperar un poco el empleo. Y en el caso de la restricción vehicular sanitaria también es importante mencionar que la mayor parte de la población ya no la de fines de semana no la estaba cumpliendo. Realmente tener una medida de esa naturaleza cuando el porcentaje de cumplimiento o el aporte que hace a los casos es muy bajo, pues es mejor dar ese balance, que es lo que ha caracterizado el manejo de esta emergencia. Realmente aproximadamente un 6% era lo que estaba impactando en la reducción de los casos, esa particularmente en contraposición a la nocturna, que sí tiene un impacto importantísimo, así como la de entre semana, a pesar de que hay múltiples excepciones que permiten a las personas trabajar. Aquí el mensaje es que tenemos que trabajar siempre en garantizar una reducción de la movilidad. Recordar que nosotros somos quienes movemos el virus de un sitio al otro, nosotros lo hospedamos y lo movilizamos. A diferencia de enfermedades como por ejemplo el dengue, donde es un mosquito el que va moviendo el virus, en este caso somos nosotros, por eso la movilidad es clave. Aún así hay que mantener el balance para poder garantizar también la parte económica, la salud económica, por llamarlo de alguna forma. En esa medida, a partir de septiembre ya no tendremos la restricción vehicular de fines de semana. Sí se mantiene la distribución de placas por 2 números cada día entre semana y se mantiene el horario de restricción vehicular total de 10 de la noche a las 5 de la mañana. Hay algo importante que usted mencionaba, es un plan piloto para que la gente vuelva al estadio. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué recomendación le vamos a poder dar a esas personas que quieran ver un partido de fútbol? Iniciamos en el Estadio Nacional. Bueno, recordemos que el mantener las medidas de protección, el evitar el contagio realmente depende de nosotros, de que cumplamos a cabalidad todas las medidas y de cómo nos comportemos. Por ejemplo, las actividades clandestinas, las fiestas, el llenar los bares, el quedarse en un lugar que esté lleno, es parte de lo que llamamos el comportamiento de cada uno de nosotros y eso incide directamente en la exposición. El plan piloto del Estadio Nacional pues lo que busca es también ir poco a poco reactivándonos y adaptándonos. Por eso hablamos de 3.000 personas, es lo que se consideró adecuado para un escenario de esta naturaleza y probar todos los protocolos que implican el comportamiento de nosotros frente a un escenario como ese. Así que hay que garantizar de que hagamos las cosas bien y que sigamos adaptándonos a esta nueva normalidad. Ahora, don Alexander, algo muy importante es lo que usted acaba de mencionar, las fiestas clandestinas. Lamentablemente hemos visto que ya no solo se están realizando en el gran área metropolitana, sino que hay reportes incluso en zonas rurales. Sí, es lamentable, realmente muy lamentable que no entendamos que estamos en pandemia, que estamos en una situación mundial de crisis sanitaria. No es solamente Costa Rica, no se trata de una medida arbitraria, es que tenemos que distanciarnos, tenemos que evitar las aglomeraciones, debemos evitar ciertas prácticas, tenemos que usar permanentemente la mascarilla, aunque estemos vacunados, aún con el esquema completo. Estas medidas no se pueden bajar. Nosotros vemos lo que pasa en otros lugares del mundo. Israel, por ejemplo, ha anunciado que va hacia medidas estrictas, muy fuertes, cierres totales. En los Estados Unidos, ya en varios estados, están ampliando las medidas de contención, el teletrabajo, es decir, nosotros tenemos que seguir insistiendo en esto para poder salir juntos y juntas de la crisis. Estas actividades lamentablemente ya se cuentan por miles. Las denuncias que llegan son por miles y eso significa que muchas personas están expuestas. Mientras no controlemos eso, no vamos a lograr salir. Más tiempo vamos a durar en esta situación de pandemia y entonces por eso el llamado siempre es a que pongamos un poquito de nuestra parte, a que sigamos las medidas que se recomiendan para que muy pronto podamos salir de esta crisis.
Usted me dice que en ciertos países del mundo han vuelto atrás las medidas. Si nosotros vemos un comportamiento diferente de lo que se está esperado, también las autoridades podrían echar atrás ciertas medidas de relajamiento. Bueno, en este momento la situación epidemiológica es muy compleja. Es decir, estamos aumentando nuevamente los casos. Ya la semana anterior también tuvimos un aumento, la semana epidemiológica anterior también tuvimos un aumento de casos respecto al anterior. Es decir, si nosotros vemos el gráfico, ¿verdad? Bajamos un poquito y comenzamos nuevamente a subir. Entonces realmente estamos en una situación de alto riesgo. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que mantener esas medidas, porque de lo contrario, recordemos que aquí el determinante, el detonante, es la capacidad hospitalaria. La capacidad hospitalaria en este momento está superada del nivel óptimo. ¿Qué pasa cuando una persona no puede recibir su cuidado óptimo en un hospital? Va a aumentar la mortalidad. Entonces eso es lo que evaluamos constantemente, y en el momento que se vea muy comprometida la capacidad hospitalaria y los indicadores epidemiológicos también se salgan de control, pues eventualmente habrá que tomar decisiones que son las que se evita en todos los países tomar. Algunos países se les sale de control y tienen que tomar decisiones más fuertes de cierre. Nosotros esperamos poder seguir manteniendo ese equilibrio, pero dependemos del cumplimiento que todas y todos tengamos de eso, así que tenemos que asumir la responsabilidad, es lo que nos toca, cuidarnos mucho, no bajar la guardia. La herramienta más importante en este momento es la vacuna. Hemos visto que constantemente en los últimos meses se han estado recibiendo, se podrían estar recibiendo más vacunas de aquí a diciembre. ¿Qué esperan ustedes? Nosotros esperamos tener a diciembre todas las vacunas que necesitamos para vacunar al 100% de la población vacunable, ¿verdad? Lo que pasa es que dependemos de la producción mundial, dependemos de cómo se comporte el mercado de la vacuna en el mundo. Tenemos los contratos necesarios para eso y esperamos poder cumplir, pero necesitamos complementar eso. Aunque estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos hasta que todos estemos ya con los esquemas necesarios, y también otros países, ¿verdad? Eso es un balance mundial, pero sí es muy necesario complementar las medidas. No, el hecho de que estemos vacunados no significa que ahora ya podemos liberar todas las medidas. Compañeros, era don Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencia. Volvemos al set de giros. Fabián, muchísimas gracias por este reporte. Que pases un feliz día. Muchas gracias. Advertencia que está emitiendo el Instituto Meteorológico Nacional. Muchísima atención porque se nos vienen más lluvias aquí en el territorio nacional, específicamente relacionado con la presencia de la zona de convergencia intertropical, así que mucha atención porque esta advertencia se hace para las partes montañosas de la zona norte y también para el Caribe norte. Especial atención, eso sí, con lo que estamos viendo, la ruta 32, e incluso esta advertencia se hace también para Turrialba. Recuerdan que hay que estar muy pendientes de los cauces de los ríos, compañeros, pero también por supuesto de las alcantarillas. Ya ustedes han visto los estragos que han estado ocasionando el día de ayer, incluso en Cartago. Ahora, no hay vías cerradas en este momento. De momento no, todo se mantiene a la espera, ¿verdad? Lamentablemente de que la presencia de estas lluvias vayan a generar, ojalá no bastantes percances, pero atención porque se están anunciando ya la presencia de 2 ondas tropicales para lo que viene de esta semana y lo que nos queda de esta semana, así que mucha lluvia, mucha paciencia y mucha responsabilidad en carretera también. Mucha responsabilidad y sobre todo también los que están en el Caribe y los que están en las zonas que son las más afectadas, ¿verdad? Tener las precauciones del caso porque hemos visto que las consecuencias han sido tremendas. Vamos a irnos al campo internacional. Nos vamos hasta Estados Unidos también para conocer lo que está sucediendo con el paso de la tormenta que se llama Henry. Ya ustedes pudieron ver también parte de toda esta afectación. Recordemos que cuando tocó tierra, Henry pasaba de huracán a convertirse en una tormenta tropical, pero ya deja 22 personas fallecidas justamente producto de estas inundaciones. Hay decenas también de personas desaparecidas y varias carreteras que se mantienen bloqueadas mientras Henry sigue avanzando hacia el océano Atlántico y nos deja imágenes también como esta, sobre todo en la parte
este de Estados Unidos, y estas 22 personas reportadas ocurrieron en Tennessee, también en Estados Unidos, así que hay que tener muchísima precaución también con todo esto, porque se nos viene en lo que vienen los siguientes meses también bastantes tormentas tropicales, ondas tropicales, si huracanes. Más sensibles o no, Jennifer, pero esto ha sido este año ya, además de la pandemia del año pasado, las afecciones de la naturaleza para arrancar este año han estado tremendas, ha sido devastador en muchos puntos. Yo creo que se siente más todavía conforme evidentemente los medios de comunicación logran reportar más de este tipo de incidentes, pero esto es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Que Dios nos acompañe y con las mejores energías. Eso. Bonito inicio de semana. ¿Verdad? Así es. Así es. Vámonos para afuera porque también están Ítalo y Tere con cosas novedosas. ¿Será lo de los eucaliptos con ese aroma en las patas? Qué rico, ¿verdad? Deli. Pongámosle atención. En la espalda, por ejemplo, también en las articulaciones, y justamente por esa razón nos acompaña hoy el doctor Mauricio Cordero. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos y arranquemos de una vez. Muchas veces podría aparecer primero la psoriasis y después pues la artritis como tal, o podría ser al revés. Realmente lo más frecuente, Rafa, que encontramos es que en una fase inicial encontremos lesiones a nivel de piel y posteriormente vayamos encontrando manifestaciones extrañas. Entonces puede ser un paciente que ya tenga el diagnóstico de psoriasis y de un pronto a otro empiece con dolor en una articulación como por ejemplo la rodilla. De un pronto a otro puede aparecer con un dolor a nivel de talón que le dificulta mucho la marcha a la hora de levantarse por las mañanas. Y ya conforme la sintomatología va avanzando podemos encontrar manifestaciones muchísimo más abiertas. Como la que tenemos en esta fotografía. Realmente esta es la fotografía que representa la manifestación inicial de psoriasis. Lo que encontramos es, por ejemplo, en esta zona, que es un codo, una lesión que es enrojecida, tiene un borde muy delimitado, lo podemos pintar muy bien. Puede ser o no generadora de picazón, y tiene esta escara, que es una escara característica de color plateado que con cierta frecuencia va a irse cambiando a lo largo del tiempo. Estas lesiones las podemos... ¿Cambiando en cantidad o en tamaño? Puede incrementar en volumen, pero también va a ser una lesión que se cae y posteriormente va a volver a generar otra. Como las camitas. Como las camas, exactamente. Entonces la podemos encontrar en diferentes zonas. Codos, rodillas, la podemos encontrar detrás del pabellón auricular, la podemos también encontrar a nivel del cuero cabelludo, en mujeres puede estar en el pliegue mamario, el ombligo es una zona muy frecuentemente afectada y es una clave importantísima que nosotros los reumatólogos buscamos cuando un paciente nos consulta por un dolor de tipo articular. Entonces, hacemos una revisión muy detallada, esto incrementa más la sospecha si además de la manifestación de psoriasis en piel, encontramos manifestación de psoriasis en uñas. Perdón, que es completamente diferente, porque el anterior veíamos el enrojecimiento y esto podríamos inclusive confundirlo con un hongo. Es altamente frecuente que encontremos por error un diagnóstico de una onicomicosis o hongo que afecta a las uñas, e incluso pacientes que han sido tratados en múltiples ocasiones con tratamientos antifúngicos, pero la característica de destrucción de la uña es muy distinta. Hay un detalle que con mucha frecuencia buscamos, que es una lesión que se llama pitting ungueal. Lo que encontramos tal vez en una uña no tan afectada es una serie de puntos, cual si se tratase de una bola de golf. Esa serie de puntilleo nos hace tener claro de que existe un fenómeno de inflamación en la base de la uña, y conforme esa uña va creciendo, esos pequeños focos de inflamación van dejando una serie de marcas que podemos encontrar. O sea, donde la uña crece, el huequito queda en el mismo lugar. El huequito queda, y literalmente si la viéramos de lado, se ve una cuestión así más o menos, una pequeña ondulación hacia adentro. Ahora, ese huequito suele ser de un color amarillento más blancuzco. Es un huequito del mismo tono de la uña, que lo vemos incluso nada más por un tema de relieve, que la podemos encontrar. Es un detalle que nos llama mucho la atención y que encontramos porque puede ser indicativo que este paciente con psoriasis tiene un alto riesgo de convertir su psoriasis a una artritis con psoriasis, que tal vez es importante saber, afecta aproximadamente 1 de cada 4 personas con psoriasis. Por ende, la gente que tiene un familiar cercano o que presenta la enfermedad de psoriasis, es importante que se revise o se evalúe cuando presentan algún tipo de manifestación articular. Ahora, doctor, por lo general,
¿qué suele aparecer primero? ¿Los dolores articulares o la parte tópica, digamos? Porque yo me imagino que depende también de lo que decís vos, que es por herencia. Entonces podría ser que si en mi casa alguien tiene psoriasis, a mí se me manifieste primero el enrojecimiento. Es lo más frecuentemente encontrado, que el paciente inicie con lesiones en piel y que con el tiempo desarrolle manifestaciones articulares. ¿Y es la regla o podría ser también al revés? Podría ser al revés, pero más o menos entre un 10 y un 15% de los pacientes empiezan primero con manifestaciones de inflamación en las articulaciones y con el tiempo, dígase meses o incluso años, empiezan con lesiones a nivel de la piel. Una lesión muy importante a tomar en cuenta es la inflamación a nivel de las articulaciones de la cadera hacia abajo. Entonces es frecuentemente encontrar artritis en las rodillas, artritis en los tobillos. Sin embargo, esta enfermedad tiene un componente de generación de inflamación que puede ser prácticamente igual al fenómeno que encontramos en la artritis reumatoide. Existen unas diferencias específicas en la forma como la enfermedad se desarrolla, los mecanismos que la incrementan o la exacerban. Sin embargo, en el tiempo lo que podemos encontrar es una enfermedad agresiva, erosiva, debilitante y que puede generar secuelas importantes. Por ejemplo, gente que pierda arcos de movilidad, gente que pierda, por ejemplo, los fenómenos de prensión y que a lo largo del tiempo pueda generar una enfermedad desgastante, una enfermedad limitante, una enfermedad que realmente afecta. Y tal vez es importante tomar en cuenta algunos detalles. Estos pacientes se van a complicar a lo largo de su vida principalmente por enfermedad cardiovascular. O sea, estos mecanismos de inflamación van a generar una serie de efectos en otras partes del cuerpo y eso va a predisponer a que el paciente desarrolle el riesgo de arteriosclerosis, que lo entendemos bien, es el mecanismo que predispone que los pacientes desarrollen o infartos de corazón o eventos cerebrales vasculares, conocidos también como derrames cerebrales. Entonces, es sumamente importante ese diagnóstico. Detectarlo a tiempo. Detectarlo a tiempo. Ahora, exacto. doctor, ¿por qué por qué suele aparecer esto entre los 30 y 50 años más frecuentemente? Realmente eso a la fecha no está bien dilucidado. Hay un componente en el cual la inflamación puede tener algún grado de relación con los mecanismos de movimiento, con trauma, entre otras cosas. Entonces es gente que es un poquito más activa. Lo que encontramos con más frecuencia entonces es que ese es tal vez el grupo de pacientes donde podemos encontrar la manifestación como por primera ocasión y es muy importante. Ahora hablábamos de que es muy importante detectarlo a tiempo. Sin embargo, si empezaran los dolores primero que la parte tópica, ¿cómo hago yo para identificar ese dolor? Porque uno podría decir, mira, me duele el talón, pero tengo un dolorcillo que tal vez ignoro o no le tomo la importancia de vida. Claro. Tal vez importante hacer notar que la articulación es una de tantos lugares que están afectados, pero podemos tener inflamación en el ojo, que es conocido como uveitis, desencadenado por el fenómeno. Podemos tener inflamación de la vaina del tendón, un dedo que se vuelve gordo, ensanchado, conocido también como dactilitis, y la manifestación más prevalente, que es la de dolor articular. Un dolor articular que es encontrado principalmente a la hora de levantarse, genera mucho dolor en las madrugadas, nos impide tener una noche completa, nos obliga a levantarnos y con mucha frecuencia tendemos a notar que mejora conforme la persona empieza con actividad. Entonces, entre más activa esté, menos dolor tiene. Entre más esté en reposo, más dolor presenta. Por ende, la noche es un martirio, es el peor momento del día de nuestros pacientes porque es cuando obviamente estamos más quietos y es cuando mucho más manifestaciones de dolor desarrollaríamos. Ahora, doctor, ¿la parte emocional influye significativamente en la aparición de estas enfermedades? Realmente no hay un sustento científico como tal, hay un componente más en el desarrollo de genética, predisposición, hay unos eventos ambientales que también pueden aparecer, pero el estrés como tal no es un factor detonante de la enfermedad. En pacientes que están con algún grado de diagnóstico ya, pues existe una relación que entre más estresados, más agobiados se encuentren, en algunas ocasiones puede coincidir con un incremento de dolor. Ahí es importante hacer un diagnóstico diferencial entre otros mecanismos de dolor que pueden estar presentes. Sin embargo, lo más importante es el antecedente familiar, familiares de primer grado, dígase nuestros padres, nuestros hermanos cercanos, ¿de acuerdo?
o el hecho de presentar la enfermedad de previamente. Y sí saber que tiene una serie de tratamientos muy eficaces. Esto genera mucho, digamos, disconfort, genera depresión, tiene una relación muy cercana con trastorno depresivo porque al menos la característica cutánea puede ser malinterpretada como falta de higiene, puede ser malinterpretada como alguna enfermedad que incluso se pueda pegar, cosa que no existe, ¿de acuerdo? Y esos tratamientos nos ayudan a que nuestros pacientes tengan, número 1, una calidad de vida muy adecuada, 2, que puedan sobrellevar su día a día, ser unas personas productivas, desarrollarse en sus lugares de trabajo, no tener que presentar fenómenos de incapacidad. Tenemos pacientes con artritis por psoriasis que son deportistas de alto rendimiento, triatlonistas, nadadores, etcétera, etcétera. Y estos tratamientos, pues repito, son altamente eficaces. Siempre tienen su fase tal vez de acostumbrarse, ¿verdad?, al hecho de que ameritamos un tratamiento. Aprender a vivir con eso. Principalmente por el hecho de que no podemos curarla. Perfecto. Lastimosamente no lo podemos hacer. Doctor, muchísimas gracias por la información, por haber compartido con nosotros, y vamos a ir con mi compañero Ítalo Marenco. Adelante. Cafecito en mano, Rafita. Dígame si no estoy... Es el wiri wiri, estira y se encoge. ¡Qué espectáculo! Creo que un montón de bailarines, una puesta en escena donde la iluminación, la música, todo juega un papel trascendental y está fríamente calculado para que uno desde la casa lo deguste como debe ser. Todos los sábados, la matraca. Se estira y se encoge. Es el wiri wiri. Y con las pestañas. Es imposible no contagiarse. No se pierdan los sábados la matraca. Pero ahora sí, mucha atención a lo que vamos a conversar, porque para todas aquellas que a lo mejor digan, sí, yo tengo ya los párpados un toque caídos, incluso la mirada, ¿verdad? Ya por la fisionomía un toque triste. ¿Sabían ustedes que con las pestañas pudiéramos cambiar todo ese efecto? Pero bueno, que sea Verónica Celedón, la experta del día de hoy, quien nos cuente cómo lo podemos hacer. Pero muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada. Encantada nosotros. Empecemos hablando, ¿verdad?, de cómo la técnica de pestañas pudiera ayudarme a levantar esos párpados caídos, a dar la impresión. Hay diferentes efectos, también hay trabajos por capas, que lo que vamos colocando son diferentes longitudes según la capa. También hay curvaturas y lo que hacemos es una elevación en el área del párpado, a donde ella lo tiene caído. Ok, digamos en este caso, ella tiene capas. Ajá, ella ahí anda 2 capas y yo le hice como 2 puntos rojos pequeños, no sé si todavía se lo aprecian. Ajá, que es exactamente en el punto donde yo estoy elevando para levantarle, dar el aspecto de levantamiento del párpado. ¡Qué increíble! Ahora, por ejemplo, mujeres que digan en este momento, bueno, yo tengo los ojitos, ¿verdad?, como tristones, como que uno tiene como la curvatura hacia abajo. En ese caso, ¿cuál sería, digamos, la puesta de las pestañas para dar ese efecto de levantar el ojito? Podríamos colocarla levantando exactamente en el punto donde ella lo tiene abajo. Normalmente los ojos tristes son como hacia los lados, que están hacia abajo, entonces es ahí donde vamos a marcar el punto más alto de longitud. O sea que aquí estarían, digamos, las pestañas más largas. Las pestañas más largas. En este caso las tenés donde está en casi que al medio, ¿verdad? Por eso, específicamente por el párpado caído. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tenemos los ojos muy pequeñitos? ¿Las pestañas pudieran ayudarnos también a que se vean más grandes? Claro, nos ayuda a abrirle completamente el ojo, dependiendo, hay diferentes efectos que podemos dar también. Entonces, lo que hacemos es jugar con las longitudes, más que todo, y las curvaturas. Cuando hablas de capas, esta técnica de capas, ¿qué significa eso? El ojito trae diferentes capas de pelo, entonces aproximadamente la mayoría de las personas tienen como 3 capas. Entonces comenzamos tapando todas las capas y vamos sacando una por una. Ahora, a ver, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto podrían, para las que no han tenido, digamos, ninguna experiencia de pestañas, ¿verdad? ¿Cuánto me duran las pestañas para ir a tener que retocarme? Son de tiempo indefinido mientras le des un
un retoque cada 15 a 22 días aproximadamente. Depende de la cantidad de pestañas que se le coloquen, va a ser la cantidad de días que va a tener en el retoque. Por ejemplo, un caso como el que vemos en esta modelo, ¿estaríamos hablando de esos 15 días? Estaríamos hablando de unos 15 días para el retoque. ¿Qué pasa a los 15 días? ¿Qué pasa en ese retoque? Lo que pasa es de que por el ciclo natural de la vida de las pestañas se van cayendo de 3 a 6 pestañas las diarias. Naturales. Ajá, naturalmente. Ok. Entonces, lo que hacemos en el retoque es rellenar ya esas pestañitas que se han caído, nace una nueva. ¿Y todas somos candidatas, digamos, para hacernos un procedimiento de estos? Sí, no hay ninguna contraindicación. Ahora, quizá para el cuidado, ¿verdad? Porque me imagino que al ser colocadas, entonces hay que tener un mayor cuidado cuando nos quitamos el maquillaje o nos lavamos la carita. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay que tratar de no restregárselas para no lastimarse, no arrancárselas, lavarlas todos los días, peinarlas como de 2 a 3 veces diarias incluso. Hay productos que nos ayudan a nutrirlas, a hacerlas más fuertes, que ya vienen con vitaminas libres de aceites, digamos, que ellas se las aplican como un encrespador o un delineador en la mañana y eso le ayuda a que las de ellas crezcan más fuertes y más sanas. Y en ese caso, digamos, nos las estaríamos colocando con pestañas puestas o básicamente nuestras pestañas naturales. Con las pestañas puestas y también se los puede delinear desde el inicio, no hay ningún problema. Bueno, vean ustedes, ideas para que usted verdaderamente pueda tener este efecto lindo y me encantaría que vieran los ojos de Vero, ¿verdad? Para terminar, porque también tiene unas pestañas hermosas, vean que es que casi no tienen maquillaje y vean cómo se le ven esos ojazos a pura pestaña, así que puede ser un recurso muy lindo para cualquiera de nosotras, que además desde buena mañana se nos puede ver muy pero muy arregladitas, ¿verdad? Y se ve el toque que le dan las pestañas, es hermoso. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No pasa nada con la cámara, muchísimas gracias también a la modelo. Y bueno, nosotros continuamos, Rafa. Gracias por continuar con nosotros. Así como a las mamás les gusta cuidar de cada detalle en la cocina, Pollo Rey cuida que todos sus pollos mantengan su nutrición desde su origen hasta que lleguen a tu mesa. Y así obviamente garantizar tu confianza en la proteína que le das a tu familia en cada comida. Y para consentir a todos en la casa, vos podés encontrar nuevas recetas en alimentatedelobueno.com y preparar nuevos sabores y platillos para disfrutar. La información, Fabián, adelante compañero. Paul, lo van a entrevistar, Paul. Estamos en este momento en Escazú y hay alguna información muy importante para las personas que se van a vacunar, porque esta semana la Caja Costarricense del Seguro Social va a enfocarse en segundas dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no tiene la primera dosis, va a tener que esperarse y estar muy atento al área de salud. Yo le voy a pedir a mi compañero Gilbert Chávez que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo aquí. Lisbeth Aburto es la persona encargada del área de salud y ella nos va a contar acerca de este plan para esta semana. Lisbeth, tal vez cuénteme, segundas dosis es lo que se van a estar aplicando. Hola, buenos días. Sí, el área de salud de Escazú, administrada por Copesana, esta semana va a estar aplicando y completando lo que son segundas dosis, esto por el aumento de casos para asegurarnos que la población tenga su esquema completo. Hay que estar muy pendientes de la fecha correspondiente que les tocaría las segundas dosis. En los carnets siempre se registra la fecha. A estar muy atentos a las publicaciones que se hacen en las redes sociales, porque ahí se van a estar publicando las fechas correspondientes también. Yo estaba viendo, por ejemplo, que se habla de un plan de contingencia en el caso de que las personas que tienen la segunda dosis esta semana ya se hayan vacunado. Se podría estar llamando en cualquier momento a personas que no tienen, por ejemplo, la primera dosis. El plan de contingencia que tenemos ahorita es hacia las personas que tienen las segundas dosis. Si al día nos quedaran dosis disponibles, se adelantan esquemas de la misma semana para completar las dosis. No se van a estar iniciando esquemas esta semana. Las personas que no tienen ninguna de las dosis tienen que esperar, entonces tienen que hacer una pausa porque evidentemente no los van a atender si vienen.
Sí tendrían que esperar porque las dosis que tenemos ahorita disponibles son para completar los esquemas. Entonces se le va a estar dando prioridad a los esquemas de segundas dosis y hasta que ya nos tengamos las nuevas dosis para iniciar esquemas se van a estar publicando las fechas correspondientes. La gente tiene que estar muy atenta a las redes sociales, me imagino que tiene que estar muy atenta al área de salud al que está adscrita para darse cuenta de esta información. Correcto, sí, porque acá en Escazú tenemos diferentes lugares donde se van a estar aplicando las vacunas, entonces sí estar muy atentos, viendo las fechas correspondientes y el lugar donde se va a estar aplicando. Bien, como les estamos indicando entonces, tenga mucha atención en el área de salud que está usted, porque esta semana la caja dio la orden de aplicar segundas dosis, solo segundas dosis se va a estar aplicando, y en el caso en el cual sobren dosis, en el caso en el cual tengan que atender a personas que no tienen todavía la vacuna, se estará avisando por las redes sociales. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más de Giros.